conversatorio de El estado actual del conflicto Ucrania-Rusia y corresponde a el impacto económico global de la guerra. Para ello tenemos el gusto de que nos acompañen los siguientes profesores que voy a comentar, comienzo a nombrarlos de derecha a izquierda. Contamos con la presencia del profesor Diego Ramírez Reynoso, del profesor Víctor Martínez Cruz, de la profesora Kenia Ayala Ferrusca, del profesor Juan Carlos Salazar Vidales y de la profesora Elizabeth Mercedes Bonilla Cambrón. Me voy a permitir compartir las semblanzas de los profesores, son breves, para comenzar con la dinámica que ahorita les voy a comentar en qué consiste. El profesor Juan Carlos Salazar Vidales estudió la licenciatura en Filosofía en FES Zacatlán, organizó 2 coloquios sobre romanticismo en México, romanticismo y romanticismo inglés, ha participado en coloquios de hermenéutica y lógica, organizó círculos de estudio sobre Dilthey, filosofía y cine, literatura y cine. Su tema de tesis fue el concepto de hermenéutico de juego y su aplicabilidad a las obras arquitectónicas. Sus temas de interés son la ontología, la epistemología, la hermenéutica, filosofía del lenguaje, filosofía del arte, filosofía en México y filosofía de la historia. Por su parte, la profesora Elizabeth Mercedes Bonilla Cambrón, licenciada en Economía por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM, con la investigación de tesis Factores de Desarrollo Regional en el modelo Rama-Región, estudios de diplomado en Fundamentos y Herramientas para la Planeación y el Diseño Urbano, cursado también en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura. Actualmente cursa la Maestría en Tecnología Digital para la Educación en la Universidad Digital del Estado de México. Es profesora de asignatura en el CCH Plantel Naucalpan, con la impartición de las asignaturas de Economía, Historia de México e Historia Universal Moderna y Contemporánea. El profesor Víctor Martínez Cruz tiene la licenciatura en Política y Gestión Social por la UAM Xochimilco y tiene estudios de licenciatura en Economía por la FES Aragón UNAM. Estudió una maestría en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco, cuenta con estudios de doctorado en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de carrera interino de medio tiempo en el CCH Naucalpan, tiene una antigüedad de 13 años, imparte las materias de Historia Universal Moderna y Contemporánea e Historia de México y también ha impartido la materia de Ciencias Políticas. El profesor Diego Fernando Ramírez Reynoso, economista de la Universidad de Tolima, Colombia, maestro en Economía con profundización en Empresas, Finanzas e Innovación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es estudiante de doctorado en Ciencias Económicas por la UAM. Realizó en el 2016 un intercambio académico con la Universidad Estatal de Campinas en Brasil. Se ha desempeñado como profesor de microeconomía, economía política y macroeconomía en la Universidad de Ibagué y Universidad del Tolima en Colombia e investigador en el Observatorio del Empleo y Recursos Humanos del Tolima. Sus áreas de investigación se han enfocado en el mercado laboral, innovación, impacto del cambio tecnológico, la teoría del capital y la teoría crítica de la tecnología. La profesora Kenia Edith Ayala Ferrusca tiene una licenciatura en Economía por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y una maestría en Ciencias Económicas por la misma institución. Laboró como directora en una revista para estudiantes llamada Tiempo Económico en UAM Azcapotzalco y actualmente es profesora de asignaturas en FES Zacatlán en las licenciaturas de Economía y Sociología. Un aplauso, por favor, para los profesores, profesoras. Y como podrán darse cuenta, pues bueno, en esta mesa contamos con la presencia de diferentes especialistas en diversas disciplinas, lo cual pues bueno va a enriquecer esta mesa. Les comento cuál es la dinámica. Tenemos
para el análisis o el conversatorio sobre el impacto económico global de la guerra, 4 preguntas a responder por parte de quienes nos apoyan en esta mesa, y cada profesor va a contar con un tiempo máximo para poder responder de 3 minutos en cada ronda. Al finalizar podremos responder alguna pregunta o inquietud y continuamos con la siguiente pregunta. Entonces, antes de compartir la pregunta, si les parece, en esta primera ronda comenzamos tal cual con el profesor Diego, y hacia el lado izquierdo, por favor. La primera pregunta es, a más de 7 meses de guerra, ¿cuál es el impacto en la economía global? Bueno, buenos días. Eh, Gracias a Paola, gracias a pues, los organizadores de este evento por invitarme. Pues es un placer estar acá. Bueno, ya yendo al grano de este asunto, bueno, es importante mencionar que están sucediendo muchas cosas en este momento a nivel global y que es difícil lograr, digamos, descomponer. Cuando uno está mirando algo, uno quisiera de pronto descomponer ese algo en las cosas, en sus partes, pero ahorita de pronto es difícil descomponer qué tanto es producto de la guerra y qué tanto es producto de otra serie de fenómenos que se están presentando, digamos, ligados también a la pandemia y que están generando perturbaciones a nivel global. Básicamente el panorama, y mis compañeras y compañeros seguramente van a reforzar algunas ideas que voy a simplemente a mencionar. El panorama es el siguiente. Actualmente las principales economías del mundo, Estados Unidos, las economías de Europa, China y algunos países importantes de esta región, como es México, obviamente, Brasil y Colombia, están enfrentando un proceso interesante que es un incremento significativo en los precios de los bienes y servicios, eso se llama inflación, y además de eso, o fundamentalmente, ese proceso de incremento de precios está siendo fuertemente impulsado por el aumento de los precios de los alimentos, ¿sí? Alimentos, digamos, crudos. Lo que es cuando uno va al mercado y compra el tomate, la cebolla, todo ese tipo de cositas, se están incrementando el precio. Entonces, si los precios están aumentando en un 10%, por ejemplo, como sucede en caso en México, los precios de los alimentos están aumentando más del 15%. Entonces, a nivel mundial estamos viendo eso, una inflación global. Pero además, en algunos países, no en todos, pero fundamentalmente los países más importantes, desafortunadamente, de la economía, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de China, como es el caso de la zona euro, ellos están experimentando una recesión o una desaceleración económica. ¿Qué significa eso? Que sus tasas de crecimiento en lo que producen anualmente estos países está siendo cada vez más pequeña. Y en el caso de Estados Unidos, nuestro vecino, está teniendo en este momento un comportamiento decreciente de su tasa de crecimiento de la producción. De todo lo que se produce en el año, a lo que se está produciendo ahora en este año en Estados Unidos, el valor de lo que se produce es menor a lo que se produjo el año pasado. Y entonces nos da como la sensación de que vamos a entrar en un proceso de recesión. Ese es el panorama, y yo creo que fuertemente está influenciado también por la crisis de, digamos, de la guerra. Básicamente, digamos, eso los economistas los llamamos estanflación. Entonces, el panorama en el que nos encontramos es que estamos actualmente en un momento que se conoce como estanflación económica, y es un proceso de inflación que se acompaña de una caída en el crecimiento económico. Básicamente sería como los elementos iniciales que doy para quizás mis compañeros puedan reforzar un poco algunas ideas. Que puede ser causa del conflicto de Rusia a Ucrania, sí, posiblemente por el hecho de los fertilizantes y el incremento de esos insumos, pero también tiene otras causas por el caso de lo que sucede actualmente en Estados Unidos.
Yo quisiera, bueno, primeramente, buenos días a todos, a todas, maestras, maestros que nos acompañan y compañeras y compañeros alumnos, pues agradecer en primera instancia su presencia a este evento, que bueno, por la complejidad del mismo, creo, podemos apenas trazar algunas líneas, ¿no? De lo que se está presentando y bueno, mucho menos en perspectiva, ¿no? Mirando hacia el futuro, aunque diría hay tendencias que, bueno, vienen de atrás, ¿no? No precisamente de la guerra Rusia-Ucrania, ni precisamente desde la pandemia, ¿no? Sino que hay procesos que vienen desde atrás, ¿no? Que en todo caso se están profundizando. Bueno, aquí muy rápidamente, el tiempo con que contamos es poco. En esta gráfica que la emite CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una instancia internacional de la ONU, pues señala en 2022 el crecimiento de la economía mundial se ha visto negativamente afectado por la guerra en Ucrania. Es decir, sí hay un impacto, sin duda, pero bueno, no es la guerra precisamente la que origina estos problemas, ¿no? ¿Qué observamos? Les pido prestar un poquito de atención, muy rápidamente diré algunas cuestiones en relación a esta gráfica con la que me quiero auxiliar. ¿Sí? Un indicador fundamental es el PIB, que refiere al crecimiento económico de los países, ¿no? De las regiones o del mundo incluso, y solo instituciones como estas pues pueden bueno, trabajar, ¿no? estos agregados tan importantes, ¿no? Como la CEPAL, ¿no? U otras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Bien, en la primera barra estamos observando primeras barras de cada una de las regiones. Bueno, primera columna, digamos, habla del mundo, la segunda de Estados Unidos, la tercera de la eurozona, la cuarta del Reino Unido, la quinta de China y la sexta de Rusia. ¿Sí? La primera barra básicamente está referida a datos negativos y refieren precisamente a un crecimiento económico es decir, el Producto Interno Bruto, bueno, ha decrecido en 2020, bueno, cuando inicia esto de la pandemia, del confinamiento, de los problemas económicos, productivos, de comercio, etcétera, pues es precisamente, ¿no? Al término de la primera mitad de 2020. Tenemos que para las distintas regiones, el mundo hay un dato ahí negativo de menos 3.1% de crecimiento. Estados Unidos va a tener lo propio con el menos 3.4%, la eurozona menos 6.3%, Reino Unido menos 9.3%, China no tiene un dato negativo, pero sí hay un decrecimiento en su Producto Interno Bruto, pues solo es del 2.2% cuando había tenido en años anteriores, bueno, crecimientos de más del 10%, y tenemos a Rusia, ¿no? Menos 2.7%. La siguiente barra, que es también, bueno, el tono casi no se diferencia, gris también, se observa una tendencia a la recuperación, ¿no? En las distintas regiones. ¿Sí? Bueno, así lo voy a expresar, es la primera barra positiva, digamos. El mundo 6.1, me voy a China 8.1, Rusia 4.7. Pero luego en la barra azul para las distintas regiones observamos un descenso en el crecimiento económico. Veamos, la barra azul es menor siempre en las distintas regiones a la primera barra gris que está en positivo. Y finalmente, termino, la barra roja es la que está expresando, ¿sí? Ya el efecto en 2020 de la guerra propiamente está en rojo. En cada zona hay una disminución considerable, hablo en la parte del mundo, de 4.4 en la barra azul a 3.1, Rusia, por ejemplo, de 2.8 a menos 8.9, China de 5.7 a 4.0%. Es decir, aquí estamos viendo el impacto de la guerra en términos de esta gráfica. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues me uno al agradecimiento del que ustedes estén aquí presentes y obviamente de la invitación
específicamente por la profesora Melo. Y bueno, para mí también es importante y es un gusto estar en esta institución. Para contestar también, pues ya de manera sumando a los comentarios de los profesores, pues sí, evidentemente el impacto global pues es pesimista, ¿no? Es negativo. Dado que pues también debemos de considerar que estamos en economías interrelacionadas, en un evento globalizado, en donde evidentemente si de repente existen estos eventos llamados guerras, pues habrá rezagos en la producción, ¿no? Habrá detenimientos en la producción, y dado que muchos procesos de producción dependen de quizás algunos insumos de Ucrania o Rusia, pues esto alenta la producción en algunas naciones. También, bueno, creo que es importante mencionar que los impactos pudieran de cierta manera considerarse en algún momento positivos, ¿no? Porque podríamos incorporar una reestructuración económicamente, quizás en una mejor distribución del ingreso. Digo, a lo mejor es un sueño guajiro, claro está, pero creo que pudiera por ahí, dado que la guerra impactar a la mayoría, pues igual la redistribución podría ser más justa. Sin embargo, bueno, los datos, evidentemente, sumando a la gráfica que el profesor nos menciona, pues sí es un impacto negativo, dado estos alentamientos de los procesos de producción. A nivel global, pues evidentemente lo va a afectar directamente más a los países de Occidente. Ahorita seguramente vamos a comentar ya pasándolo a los países de Latinoamérica, cómo nos afecta, pero sí, si quisiéramos medir el impacto es más grave en los países más interconectados con estas dos naciones. También creo que de repente solemos sesgar nuestro análisis a temas económicos, pero también en los sociales, ¿no? Muchas familias han perdido sus casas, han tenido que emigrar a otros países para refugiarse por la guerra, y esto pues también tiene resultados económicos, porque ya no hay mano de obra con la que los procesos de producción se activen, y por eso tenemos estos resultados de estanflación o de inflación, y que bueno, al final son eventos económicos que, dada la globalización, repito, pues nos va a afectar a la mayoría. Bien, buenos días. Les agradezco mucho la asistencia. Me da gusto que se estén dando el tiempo de escuchar esta mesa, también bastante importante y bastante especializada por ya también los currículums que escuchamos. Yo me siento muy contento de poder participar en esta mesa en la que personas que han profundizado en temas de economía y política, bueno, mi formación es filosófica, entonces muy probablemente mi acercamiento al problema pueda variar un poco. Sin embargo, me parece enriquecedor que un mismo problema se puede enfocar desde varios puntos. Bien, como formación filosófica, a mí me parece siempre importante comenzar por cómo se utilizan también las palabras y el tipo de preguntas que estamos realizando. Esta mesa se llama Impacto Económico Global de la Guerra. Y la pregunta con la que hemos comenzado es, a más de 7 meses de guerra, ¿cuál es el impacto en la economía global? Esta mesa, y especialmente esta pregunta, pone en claro varios puntos. A mí me gustaría, bueno, no que me gustaría, sino que los he puntualizado como 3. El primero es, para poder hablar de un impacto mundial de la guerra, debemos de considerar en primer lugar que la guerra o los fenómenos bélicos tienen un alcance global. Ya no hablamos de guerras entre grupos que están a poca distancia, ya no hablamos de batallas que se llevan a cabo cuerpo a cuerpo en un territorio, que tienen en cuenta el clima, que tienen en cuenta las fuerzas humanas. El fenómeno bélico actual tiene un alcance mundial, es decir,
un misil puede salir de cualquier parte del mundo y llegar a cualquier parte del mundo sin mayor consideración. Eso me parece que es un problema del fenómeno actual de la guerra. Bien, el segundo punto es la capacidad que tiene la economía, o en este caso el poder económico, para afectar a otros países. Es muy usual, y esta es una experiencia común que nosotros podemos comprobar en nuestro, no sé, si nosotros vamos de viaje, nosotros podemos utilizar un dólar casi en cualquier parte del mundo, o podemos utilizar un euro en cualquier parte del mundo. Eso nos habla de la capacidad que tiene la moneda para modificar de algún modo el estatus de un lugar. Entonces hablamos de la capacidad global de la guerra en el armamento bélico, y hablamos también de la capacidad global que tiene la moneda para comprar o para vender. Y por último, quisiera señalar algo que ya se ha estado puntualizando, y es el modo en que nosotros entendemos las naciones. Creo que el pensar que la guerra y la economía son globales nos remiten a un tercer punto, que es la dependencia en la que nos encontramos actualmente de manera mundial. Es decir, que lo que suceda del otro lado del mundo nos pueda afectar. Lo que hagamos aquí puede afectar a otros lados. Eso pone un poco en cuestión qué se entiende por economía y qué se entiende por política también. Economía es una palabra griega que quiere decir administración de una casa. Y política quiere decir la teoría de los asuntos de una ciudad. Una ciudad está organizada solamente por miras a un fin, a un bien. La administración de una casa se da solamente por la jerarquización y los bienes. Actualmente no hablamos solamente de economía y política, sino que hablamos de geopolítica. Eso nos quiere decir que probablemente los problemas que sucedan en el mundo no se pueden pensar aisladamente y sesgadamente, sino que tendremos que pensarlos de manera global. Porque el mundo tendría que pensar por un bien común. Y bueno, esas es las observaciones que yo planteo hasta el momento, y bueno, es todo. Hola, muy buenos días. Aprovecho la posición del micrófono para agradecer a todos los asistentes, principalmente a mi grupo 703, gracias por acudir. Pues bien, respondiendo a la pregunta que hacen en esta primera ronda, pues la guerra ha contribuido a una crisis mundial de alimentos. Ya han comentado mis compañeros ponentes de esta mesa la importancia de la desaceleración del crecimiento económico. Ya nos mostraba el maestro Víctor, el doctor Víctor, en su gráfico, cómo es que a nivel mundial se ha contraído esta aceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto, en general, o sea, global. Asimismo, nos comentaba nuestro ponente Diego que hay una inflación, o sea, el impacto que tiene, ya veíamos en la clase de economía, ¿no? Cuando se quejan en casa porque el precio de la cebolla oscila en los 35 pesos, ese es un impacto inminente de la inflación. Cuando nos quejamos de que el transporte público cada vez es más caro, al igual, esos son efectos que se pueden sentir y percibir directamente de la inflación. Esta inflación, pues parece que viene impactando por diversos lados, ¿no? O sea, podríamos hablar del impacto económico directo de la guerra, del conflicto Ucrania-Rusia, pero también podemos sumarle los acontecimientos de la pandemia de hace algunos años, y si le sumamos también en el 2017 la inestabilidad y cierta crisis económica, sumado a la cuestión política de inestabilidad por el gobierno, o sea, nos puede rematar en este problema de la inflación. Pero regresando a este conflicto de Ucrania-Rusia y puntualmente, pues, ¿qué es lo que estamos viviendo? La economía global ha sufrido un revés en su proceso de recuperación tras la pandemia y hay nuevos temores de escasez de energía.
o falta de alimentos que surgen en medio de un conflicto que no da signos de terminar, por lo menos hasta este momento. ¿Qué pasa con esta escasez de energía? Pues ya se veía en Europa las restricciones de Rusia por el suministro de gas, que cerraban la mesa anterior diciendo que Alemania tendrá graves consecuencias respecto a este suministro. Hay que recordar que Rusia ha contraído este suministro de energía de gas hacia la Unión Europea, que es uno de sus principales compradores. Pero bien, regresando y en síntesis, ¿cuál es este impacto en la economía global? Pues una inflación, una desaceleración económica, una estanflación, que son muy reales y muy tangibles. Y con eso cierro mi participación. Muchas gracias por la participación. Claro, se merecen un aplauso. Hasta este punto, ¿alguien quisiera expresar alguna inquietud en esta primera ronda? Ok, está bien. Si surge en lo subsecuente, igual la pueden ir anotando. Y partimos con la segunda pregunta, que es: ¿cómo han afectado las sanciones económicas a Rusia? Y me gustaría ahora empezar del lado izquierdo con la profesora Elizabeth, si nos hace favor, gracias. Muchas gracias. Cuando preparaba esta pregunta, pues primero revisaba cuáles eran estas sanciones, ¿no? Y sanciones, este bloque de sanciones hacia Rusia ha sido una de las más fuertes en la historia, incluso más allá de las de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pues para mencionar a qué refieren estas sanciones, primero voy a comentar algunas de ellas. La Unión Europea planteó un paquete de cuatro paquetes de sanciones, contra Rusia en una especie de guerra económica. Tal parece, veníamos escuchando desde la primera emisión del conversatorio que estas nuevas formas de guerra ya no son cuerpo a cuerpo, nos decía la maestra Ruth hace algún tiempo, ¿no? En marzo, es que ya no nos podemos imaginar tal cual como la carnicería de la Primera y Segunda Guerra Mundial, no. Ahora va más en un tinte de guerra económica. Pues bien, en estos bloqueos, en estas sanciones, una de ellas, súper importante, a los pocos días de esta invasión, se bloquean las reservas internacionales de Rusia en toda la Unión Europea. O sea, tiene dinero, pero les congelan su dinero, no tienen la posibilidad de usar ese dinero. Posterior, hay sanciones al sector energético ruso. También hay un menor consumo de estos hidrocarburos que se mencionaban también en la primera mesa. Se plantea incluso que en Europa se deje de consumir estas energías en aproximadamente 7 años. No puede tener como que un impacto anterior porque no les permite la transición a energías limpias como en una inmediatez. Pero también en estas sanciones está el hecho de que le están dejando de comprar ciertos productos de energía a Rusia. También hay restricciones a la importación y a la exportación. Asimismo, ¿cuáles han sido las consecuencias de todo esto? Bueno, hay además muchísimas más sanciones a personas de gran élite de Rusia que no pueden trasladarse, o sea, no tienen libre movilidad para desplazarse en Europa y en algunos otros países. Además, el G7 también le ha impuesto otras muchas sanciones. Pero ¿cuál es el impacto de estas y todas las otras sanciones que se le han impuesto? Pues Rusia ha protegido su economía. Ante este problema, el presidente Vladimir Putin ha hecho saber que su economía es fuerte, no ha dado muestras como de debilidad, e incluso se le ha criticado de que ha disfrazado las cifras. Pero bien, el presidente ruso ha tomado medidas para proteger su economía, como el incremento de las pensiones y los salarios, y las grandes empresas en el mes de julio subieron sus sueldos a sus empleados. No obstante, o sea, este es como un lado positivo. Como un lado negativo, pues la inflación ya oscila en el 11%.
afectando a la economía y a la confianza del consumidor, y lo cual tendrá también consecuencias en la subida de los bienes de consumo. Y bueno, pues aquí dejaría mi participación. Gracias. Bien, voy a retomar la pregunta. ¿Cómo han afectado las sanciones económicas a Rusia? Esta pregunta es una pregunta sumamente compleja y apenas podemos esbozar qué tipo de problemáticas y consecuencias se desprenden de este tipo de sanciones, pero hay un problema que quisiera resaltar, que es una especie de debate, incluso linda entre el debate moral. Voy a intentar puntualizarlo. También lo voy a hacer de una manera bastante acotada, dado que mi formación no me permite ahondar más cuidadosamente, pero bueno, aquí va la participación. La guerra que está llevando a cabo Rusia actualmente, vamos a intentar tener como dos aspectos de Rusia. Por un lado, Rusia exportador y también un país que vende sus productos a otros países, especialmente bienes y energías. Es el mismo país que está haciendo la guerra, digamos, o está invadiendo otro país, es decir, está llevando a cabo un fenómeno bélico. Es consecuente pensar que aquel, o digamos en este caso un país que tiene pretensiones de llevar a cabo un ataque bélico, requiere de material, requiere de capacidad económica para solventar la guerra. Las sanciones, por lo tanto, tienen que ver con limitar el tipo de exportaciones que hace Rusia para detener o de algún modo frenar las invasiones que está llevando a cabo Rusia. Eso está por un lado. Pensemos también que si Rusia, exportador de ciertos bienes o el mayor exportador de ciertos bienes en Europa, deja de exportar esos productos, va a haber una alza de precios. Eso quiere decir que a algunos países les va a tomar mucho más trabajo tener u obtener ese tipo de bienes. Es decir, algunos países se van a ver afectados. Ahí es donde me parece que entra un poco el dilema que en algunos foros de discusión se ha llevado a cabo. Esto no es probablemente una opinión o un punto que yo quisiera como implantar a la fuerza, es un punto que se ha llevado a cabo en foros de discusión acerca de este problema geopolítico. Y lo puedo plantear de la siguiente manera: financiar o no financiar la guerra. En algunos foros se ha dicho que en la medida en que no se sancione a Rusia, Rusia va a poder seguir teniendo material económico para la guerra. Si se sanciona, a lo mejor Rusia no va a tener la capacidad económica para financiar ataques, pero algunos otros países se van a ver afectados por la demanda y por el alza de precios. Entonces estamos ante un problema que no se puede resolver tan fácilmente, y por eso al inicio de esta pregunta he dicho que va a ser muy difícil contestarla, ver las consecuencias y problemáticas que este tipo de sanciones o libertades o no sanciones, digamos, puede tener en el impacto global. Entonces, bueno, esa es mi participación. Gracias, se valen los aplausos, se agradecen. Sí, sí. Pues bien, justo, pues ya tomando en consideración lo dicho, pues las sanciones a Rusia han sido muy fuertes, ¿no? Cortando paso principalmente al sector financiero, estos bloqueos de importaciones y exportaciones, estas inversiones que salen del país para pues instalarse en otros lados y dejar ese hueco en Rusia, pues evidentemente es una situación situación difícil, ¿no? Que pone a Rusia en aprietos. Sin embargo, bueno, creo que también cabe señalar que Rusia tiene poder para seguir adelante en función de ello, ¿no? Quizás también los efectos los podíamos dividir en unos efectos en el corto y luego en el largo plazo.
Ya hoy día la economía, si bien sigue teniendo pues datos o números negativos, pues podemos decir que ya va un poco estableciéndose. La problemática va a ser si la guerra sigue sostenida todavía a más de 7 meses, todavía un poco más, ¿no? ¿Qué tanto se pudiera resistir? Y creo, bueno, esta parte en la de, igual respondiendo a la pregunta que, como lo menciona el profesor, no es nada fácil poder responderla y hacer mención de los efectos, pero que claramente pues las sanciones afectan negativamente a la producción en Rusia, a la economía rusa, y que dado que estamos interconectados, pues también puede afectar a todo el entorno global. Sin embargo, creo que podría yo cerrar aquí mi participación, que pues siempre creo que ha sido breve, porque pues ya los puntos más importantes se mencionan, se dicen, y seguramente también mis demás compañeros van a sumar a la discusión. Creo que todo está, o el foco está yendo a Rusia, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa en Ucrania? ¿Qué pasa con Ucrania, no? Tampoco es que sea el niño bondadoso y bueno que el hermano mayor de repente llegó y le puso un estate quieto. O sea, estuvo ahí molestando a los rusos y tampoco es que haya sido de buena gente esta acción o esta reacción, ¿no? Tristemente, dado que los poderes o los intereses políticos y económicos están en contra de los rusos, pues obviamente a quien van a sancionar pues van a ser al hermano mayor que puso un estate quieto al chiquitito, ¿no? Bueno, yo dejaría ahí también como parte pues del conversatorio, de la discusión aquí con mis compañeros, que sí, Rusia obviamente al poder atacar y invadir y ganar territorios ucranianos, pues está quedando como el malo de la película. Sin embargo, pues debemos de dejar también a la luz que esto pues no fue así como gratis, ¿no? Yo solo quisiera puntualizar algunas cosas que me parecen importantes. El objetivo de las sanciones es frenar a Rusia, ¿no? En esta intención, ¿no? de controlar territorio más allá de su demarcación, ¿no? En este caso de Ucrania, ¿no? Creo que el impacto de las sanciones se verá más adelante, ¿no? Ahorita hay una lucha también discursiva, ¿no? En cuanto a que las sanciones van a tener un impacto fuerte sobre Rusia, ¿sí? Y obviamente esto, bueno, puede afectar, ¿no? Puede poner nerviosos, ¿no? a la economía, a los mercados financieros, ¿no? Pero no solo en Rusia, ¿no? Sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, estas sanciones que parecen tener parecen tener el propósito o tienen el propósito de afectar a Rusia, pues también están teniendo implicaciones negativas, ¿no? Para Europa occidental, tan dependiente de energéticos de Rusia. Entonces, bueno, eso no hay que perderlo de vista. Sigue fluyendo petróleo y gas a Europa central, a Europa, perdón, occidental, y eso me parece importante. Bueno, hemos escuchado que ha habido un incremento de precios, ¿no? del petróleo, y eso, bueno, beneficia a los países productores de petróleo, ¿no? México, Rusia es productor de petróleo, entonces, bueno, se está viendo beneficiada, ¿no? con los incrementos del petróleo, lo que de alguna forma contrarresta, ¿no? Esas medidas económicas. Y bueno, también Rusia tiene aliados, ¿no? Tiene aliados en Asia, ¿no? Y China, bueno, pues es un gigante, ¿no? Y claro, ¿no? Eso que antes Rusia importaba y exportaba a Europa occidental, pues necesariamente tendrá que ver dónde ahora establece esas redes comerciales que sustituyan, ¿no? esa interrelación que tenía con Europa occidental, dadas estas restricciones. Aunque esto, sin duda, no, al menos en este año, no favorece la economía, no favorece el crecimiento de Rusia, ¿no? Vimos en la gráfica, y bueno, hay estimaciones otras en términos del Producto Interno Bruto que no le dan para nada, ¿no? un crecimiento positivo
bueno, todo crecimiento es positivo, ¿no? Pero digamos, más bien se está planteando una recesión, un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, estas medidas que busca Rusia contrarrestar, ¿no? Pues bueno, no impedirán que al menos este año, 2022, bueno, su economía, pues no crezca y más bien decrezca, ¿no? Bueno, yo la dejaría ahí. Bueno, bueno, pues siguiendo un poco la lógica de las intervenciones de quienes me han antecedido, eh, pues quiero señalar algo que me parece importante que quede como muy claro, y comparto la apreciación del compañero Juan que nos ha hecho una muy buena presentación sobre esta importancia de pensar que lo económico y lo político están relacionados, y yo diría que, digamos, lo económico es político. En ese sentido, ¿qué hay detrás de las sanciones? Pues finalmente uno piensa que el conflicto es un conflicto única, exclusivamente entre Rusia, Ucrania, pero lo que no se nos debe pasar por alto es que finalmente el conflicto es un conflicto entre Rusia y lo que llaman la OTAN, o sea, la Organización Transatlántica, no sé, tiene un nombre todo raro, del norte y etcétera. Pues son los países de Occidente, ¿no? Que se organizaron en un comienzo hace muchos años, también con el objetivo de ponerle como una barrera, ¿no? A la expansión de la Unión Soviética, otro a lo que hoy se conoce como Rusia. En ese sentido, las sanciones tienen un impacto, digamos, económico, pero también tienen un mensaje político. El mensaje político es, bueno, no podemos atacarte bélicamente, pero podemos, los países más poderosos, podemos empezar a cerrarte la fuente de ingresos, como lo han señalado los compañeros. El problema de las sanciones es que muchas de esas sanciones lo que hace antes de crear un espacio para el fin del conflicto más pronto, lo que hace es prolongar ese conflicto. Y ponemos ejemplos claros. ¿Cuánto lleva Cuba con las sanciones que han hecho de Estados Unidos a Cuba? Más de, no sé, creo que 40, 50 años. ¿Cuánto lleva Venezuela con las sanciones que ha empezado a tener Estados Unidos contra Venezuela? Más o menos unos 5 o 6 años. Es decir, las sanciones no han reflejado ser efectivas para el objetivo que se hacen, que es en este caso, o el objetivo que se dicen que se hace, que es en este caso generar que la guerra termine. Entonces, por lo tanto, además de eso, de que no son suficientemente efectivas desde mi punto de vista por los ejemplos que acabo de señalar, además de eso, las sanciones son muy inequitativas en términos de quién finalmente terminan llevando el costo de esas sanciones. Entonces lo vemos nosotros en Venezuela, lo vemos nosotros en Cuba. ¿Quiénes al final pagan el costo de esas sanciones? No lo va a pagar Putin, no lo va a pagar el grupo alrededor de Putin, los generales, etcétera, sino que finalmente hay una distribución del costo de esas sanciones fundamentalmente a los sectores o a los trabajadores, a los sectores populares de Rusia y de quienes algunos otros países que están aliados con Rusia que también están recibiendo sanciones. Entonces, ese es el problema, digamos, de la sanción. Obviamente, como me suma lo que han dicho los compañeros, hay unos efectos económicos claros, caída del Producto Interno Bruto, incremento de los precios, pero fundamentalmente quiero señalar que estas sanciones no necesariamente van a ser efectivas para el objetivo para los cuales se ha dicho que se crearon esas sanciones, y segundo, al interior de Rusia se distribuyen los costos de esas sanciones y terminan desafortunadamente afectando la inmensa mayoría de la población que no está conectada con el poder. Básicamente sería mi intervención. Muchas gracias. Hasta este punto, ¿alguna inquietud que ya haya surgido? ¿Algo que quisieran preguntar? Parece que todavía no, tal vez todo queda muy claro.
Sí, adelante, doctor, por favor. Sí. Porque por la bocina hace… Bueno, se han planteado algunos elementos en relación al tema, pero yo quisiera preguntarles y plantearlo con los muchachos, en este sentido, la siguiente reflexión, y también tiene que ver con pregunta. Tenemos síntomas de recesión en Estados Unidos, en Europa y por consiguiente en todo el mundo. Y eso es algo que puede ser estructural, que se viene desarrollando de tiempo atrás, pero sin embargo la guerra ha fortalecido esa posibilidad. Esa es la primera consideración. La segunda, hay situaciones complicadas, principalmente en Europa y en Estados Unidos. Los demócratas van a perder en noviembre de este año, y van a perder porque la inflación está fuerte y se la van a cobrar a los demócratas. Y eso tiene que ver también con el conflicto, con la guerra. Y otras variables, claro, por supuesto, pero la guerra está ahí presente. Y tenemos una situación, tanto en Estados Unidos como en Europa, de movilización de los pueblos, de las masas. Empiezan las manifestaciones en Europa. Y aquí hay que verlo con seriedad, puesto que las manifestaciones en Europa tienen un cierto sentido más contundente. Allá sí tumban gobiernos con movilizaciones, por eso los gobiernos europeos le tienen mucho miedo a las movilizaciones masivas, y resulta ser que en Europa está sucediendo esto, ¿sí? Y resulta ser que Rusia está bien. Digamos que el objetivo que tenía toda Europa y Estados Unidos de meterla a una recesión o a un problema de crisis económica no está resultando, pero tampoco está resultando que salgan las masas a quitar a Putin, tampoco eso está resultando. Al contrario, la línea dura de Rusia, los nacionalistas rusos están pidiendo que Putin tome la decisión de declarar la guerra total a Ucrania y por consiguiente a toda la OTAN, todo Occidente. Ese es el planteamiento en este momento. Yo hago la siguiente pregunta, porque son elementos que están sobre la mesa. Bajo lo que ustedes ya plantearon y estas consideraciones que hago, la recesión está en puerta. ¿Quién va a salir más? ¿Quién va a perder más? Digamos que algunos dicen que los rusos, yo tengo mis dudas. Yo creo que los rusos van ganando mucho. Y creo que a veces nos dejamos llevar por los cantos ahí de sirena, en el sentido de que con el repliegue que llevó a cabo Rusia está perdiendo la guerra, y esa es la narrativa que hay en este momento. Yo creo que no. Al contrario, fue un repliegue táctico, estratégico, como se quiera leer, pero creo que no, Rusia es el más fortalecido en este momento, y claro, Estados Unidos, pero con todos los costos que estoy planteando y otros que pueda haber. Entonces, esa es la reflexión. Gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor Ernesto. ¿De la mesa alguien en específico quisiera responder a ese cuestionamiento? Adelante, maestro Víctor, gracias. Más que responder, yo trataría de pensar, ¿no?, en relación a lo multidimensional que tiene el momento actual, ¿no?, del grado de complejidad, de las variables, sí, económicas que están interviniendo, sí, y que bueno, ciertamente, ya lo dicen mis compañeros, mis colegas aquí, que pues lo económico es político, ¿no? Y bueno, las políticas también tienen cierta intercepción, ¿no?, articulación con cuestiones económicas. Entonces, me parece importante, ¿no?, ver esto, ¿no? Aquí tratamos de enfocar un poco estas cuestiones económicas. Sin embargo, bueno, es interesante, ¿no?, la perspectiva que el maestro está planteando en términos de pensar, ¿no?, de pensar la guerra, de pensar también, nos decían acá, en la población,
que no solo es consumidora, ¿no? O sea, es ciudadanía, es pueblo, son sectores sociales, ¿no? Y entonces, esta cuestión de la irrupción que puede surgir de sectores populares, de organizaciones sociales, de organizaciones de masas, de movimientos sociales, pues está latente. Creo que, bueno, en algún momento nos preguntábamos algunos colegas, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? Cuando regresemos a la Universidad Nacional, cuando se reabra, qué va a pasar en otros espacios, ¿no? Después del confinamiento, porque hubo muchas cosas contenidas, ¿no? Digamos, bueno, viene este conflicto y adiciona, ¿no? Digamos, incertidumbre, adiciona y nivel de conflictividad, ¿no? Y hay repercusiones en el mundo. Bueno, en un momento vamos a hablar de América Latina y bueno, vamos a ver las implicaciones que está habiendo, ¿sí? Pero sí es importante diferenciar, ¿no? Digamos, por un lado, el impacto de la pandemia tuvo un impacto económico importante, negativo, desgraciadamente, ¿no? Y bueno, aún no está claro cuál pudiera haber sido el impacto positivo, ¿no? De la pandemia, si lo tuvo, y luego la guerra adiciona, pero bueno, repito, hay cosas que vienen de atrás y quisiera, bueno, en mi siguiente participación, sugerir algunas ideas al respecto, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Víctor. La siguiente pregunta es, en América Latina y en especial en México, ¿cómo ha impactado la guerra? Y si pudiéramos comenzar ahora con la profesora Kenia, hacia la derecha, y luego con el profesor Juan Carlos, por favor. Bien, pues también como mencionaba con respecto a la pregunta anterior, pues si bien los impactos más cercanos de los países más cercanos a Rusia, pues son más fuertes, ¿no? En América Latina, evidentemente, también se vivieron de manera directa, pero pues no tan fuerte, ¿no? Fue un poco más paulatino, también porque justo venimos de una recuperación de un proceso de emergencia sanitaria con el COVID-19 y pues hace como un poco de tratar de esclarecer si esas problemáticas son del momento o si son justamente estructurales, como lo mencionaba el doctor aquí en la intervención, en esta reflexión. Tristemente, bueno, las economías de los países de América Latina tienden a ser dependientes de estos países desarrollados y que, pues, si bien de repente la búsqueda es en seguir creciendo económicamente, pues estos problemas como una guerra o como una pandemia, pues nos afectan negativamente y nos afectan de manera profunda, que pues en el crecimiento o para el crecimiento va a ser todavía más complicado, ¿no? Porque ya veníamos arrastrando problemas económicos desde muchos años y todavía le sumamos y nos vamos recuperando, nos sumamos a una pandemia y luego nos sumamos a una guerra. Bueno, pues el impacto de la guerra sobre los países en América Latina, en especial de México, pues también son graves. Retomo la idea de que los efectos pueden verse también en el corto plazo y en el largo plazo y que pues puede afectar varios sectores, pues principalmente los sectores que tienen que ver con los alimentos, porque bueno, dado que Ucrania y Rusia tienden a ser estos principales productores de algunos insumos, de algunos productos de la canasta básica, bueno, nos afecta, ¿no? Tristemente, bueno, para un país como México, que apenas va fortaleciendo su economía, pues estos eventos bélicos pues sí afectan de manera sustancial. Bueno, miren, yo les quiero compartir así esta gráfica
También habla del Producto Interno Bruto, el crecimiento. Bueno, no tengo señalador aquí, pero miren, el primer año que está señalado en la línea horizontal, parte de abajo, es 1990, y de ahí hasta 2021. Entonces, ¿qué observamos así en rasgos generales? Bueno, observamos en 1990 un decrecimiento económico, pero a partir de ahí empieza como un crecimiento económico hasta el año 2000, esto en América Latina, ¿no? Pero en el 2000 tenemos ahí otra vez un decrecimiento, 3 barras que nos llevan hasta el año, la tercera nos lleva hasta el año 2002 con un crecimiento de apenas 0.4%. Bueno, volvemos después de este año a subir, ¿no?, en el Producto Interno Bruto en América Latina, ¿sí? Y básicamente hasta 2014, 2015, otra vez, un decrecimiento, un crecimiento mínimo, ¿no?, que se va siendo cada vez menor hacia 2014, 2016. Y aquí de 2014 a 2018, pues digamos como que se mantiene, ¿no?, esta cuestión de no tener un crecimiento adecuado, digamos mayor en la región. 2021, digamos 2020, perdón, la raya, no es la raya, es la barra, ¿no?, que está mayor, en el año 2020, es la penúltima barra, pues un decrecimiento como del 7.5%. Entonces, me parece aquí que hay una, bueno, este es el periodo, digamos, de políticas neoliberales en América Latina. No es casual esta situación. Si promediáramos, no sé, este crecimiento a nivel de la región, pues estaríamos en el 2 a 3%, ¿sí? Es decir, es un crecimiento menor, crecimiento económico. Miren, y esto se asocia, me parece, a la tasa de inversión. El crecimiento tiene que ver también con el nivel de inversión que se da en una economía, en una región. Enfoquemos la línea verde, se mantiene más o menos constante. Veamos de 1990 a 2021. Claro, hay pequeñas fluctuaciones, pero si tratáramos un punto intermedio, veríamos que la inversión en la región América Latina y el Caribe no ha tenido un crecimiento durante estas 3 décadas, poco más de 3 décadas. Y bueno, asimismo la inversión pública. En la segunda gráfica, la línea roja, digamos, marca un promedio, igual mismos años, no, perdón, aquí es de 1970 a 2018. Las barras que están por debajo de la línea roja marcan precisamente, ¿sí?, el periodo de las políticas neoliberales. Solo en 2008, cuando hubo una crisis económica mundial, ¿sí?, empieza a haber en la inversión pública un incremento. Bueno, ahí el Estado empieza a jugar cierto papel estimulando la inversión, invirtiendo él mismo en la parte productiva, y empieza a haber un crecimiento hasta 2012, 2014, y de ahí viene un descenso, ¿no?, en la inversión pública. Bueno, ¿qué tenemos? Pues es el periodo de las políticas neoliberales, ¿no?, que dieron prioridad a las inversiones, digamos, extranjeras, pero no a la inversión pública del Estado en los países de América Latina. Entonces, digamos, son cuestiones o temas estructurales, como bien señalaba el profesor Ernesto, ¿sí?, que vienen desde décadas atrás y que no muestran signos de recuperación. Miren, para América Latina, aquí se ve esta parte. Línea roja quiere decir que ya tienen el nivel de Producto Interno Bruto, del Producto Interno Bruto que tenían, digamos, en 2019, antes de la pandemia, ¿sí? Bueno, pues no sé, creo que el tiempo es
Vale, bueno, pues digamos que ya, como lo ha dicho el profesor, con la caída en el Producto Interno Bruto o la desaceleración escasez o, o el incremento de los precios de los fertilizantes, pero yo quisiera agregar dos elementos adicionales. Uno es que son efectos indirectos, digamos un poco para que ustedes también darse cuenta de que pues, la economía no todos los efectos suelen ser directos, sino que hay como mecanismos al interior de las relaciones entre diferentes elementos o países o aspectos vinculados con la economía que generan un efecto indirecto. Entonces, pongo un caso y ha habido un incremento o una apreciación, decimos en economía, una mayor valorización del precio del dólar. El dólar se ha venido fortaleciendo bruscamente a nivel global. Tanto así que siempre estábamos nosotros comparando el dólar con el euro y siempre veíamos que el euro era siempre un poquito más caro. Decía, bueno, el euro vale, no sé, creo que en pesos mexicanos 22, 23 pesos mexicanos y el dólar 20 pesos mexicanos, un dólar. El asunto es que eso ha venido cambiando significativamente y ha venido cambiando en el sentido de que ya la relación dólar-euro es una relación 1 a 1, más o menos. Y eso tiene implicaciones en especial para muchos de los países, digamos en este caso latinoamericanos, que empezamos a ver cómo nuestras tasas de cambio, es decir, nuestra relación entre pesos, por ejemplo el peso mexicano versus el dólar o el peso colombiano versus el dólar, empieza en este caso, nuestras monedas empiezan a depreciarse. Tenemos que pagar más pesos por el dólar. Y eso tiene una implicación en el sentido que se van a hacer más costosas las importaciones que nosotros hagamos, por lo tanto eso va a también generar un aumento no solo en el precio de los alimentos, sino en el precio de otros bienes y servicios que importamos. Ese es un elemento que me parece importante. Otro elemento adicional es que ha habido una presión sobre el precio de las energías digamos, el precio del petróleo, el precio de otros productos vinculados con generar energía, como el gas, que también afecta a los países latinoamericanos. Algunos los beneficia, como decía un compañero, que pues el caso de México, que es exportador de petróleo, pero pues a otros países latinoamericanos que son fundamentalmente importadores, ya sea de petróleo o de gasolina, pues también los perjudica. Y finalmente el último elemento que quiero señalar es, bueno, y a todas estas, ¿qué está pasando en China? Porque se ha hablado de qué pasa en Estados Unidos, qué pasa un poquito en Rusia, qué pasa en Ucrania, pero el gran jugador mundial actualmente es China. China es la fábrica del mundo. Entonces vemos que está creciendo a solo 2% y uno dice, uy, bueno, pero nuestras economías latinoamericanas venían creciendo a un promedio de 4 o 5% y pues nadie se asombraba. Que China crezca al 2% es bastante grave en el sentido de que China estaba creciendo al 12%. Y si China crece o reduce su tasa de crecimiento de manera tan drástica, y si es al mismo tiempo la fábrica global, pues todos los productos que nosotros de manera cotidiana consumimos, hasta estas botellitas y todas esas cosas que parecían que podían haberse, que no tienen sentido que se produzcan en China, pero se producen, todos esos elementos pues también van a empezar a incrementar su precio. ¿Por qué? Porque es algo fundamental en economía, que es a medida que se reduce la oferta, pues también los precios también se van a incrementar. Entonces, todos esos elementos obviamente son importantes que se metan dentro de este análisis y que de alguna manera terminan afectando desafortunadamente las economías de nuestros países latinoamericanos.
Muy bien, continuamos de este lado con el profesor Juan Carlos. Bien. Antes que nada, antes de comenzar con mi respuesta, quisiera agradecer eh, a las ponentes, a los ponentes por los análisis que han hecho. A mí me parecen bastante esclarecedores para mostrarnos la situación actual, no solamente que se lleva a cabo en Rusia, sino también cómo puede afectar o cómo está afectando en México, Latinoamérica, cómo pueden ser las posibles soluciones, relaciones, conflictos. Entonces, a mí me parece eso muy valioso. Y bueno, voy a pasar a responder. Voy a retomar de nuevo la pregunta. En América Latina y en especial en México, ¿cómo ha impactado la guerra? Voy a tergiversar un poco la pregunta, el sentido de la pregunta. Yo sé que esta mesa y también quienes están participando tienen conocimiento en el campo de la economía y de la política. Yo voy a utilizar la palabra impacto no solamente en un sentido estadístico, sino también en un sentido que da que pensar. El que una guerra que se esté llevando a cabo en un lugar tan alejado como Asia, en este caso con Rusia, por supuesto nos podemos poner a preguntar en qué medida la economía va a sufrir cambios. Pero a mí me parece muy particular que haya un conversatorio sobre el conflicto Rusia-Ucrania. Es decir, no me parece accidental que estemos aquí reunidos, sentados, intentando pensar en este tipo de problemáticas, y solo son problemáticas en la medida en que impactan, en la medida en que ponen a cuestionar y ponen a tambalear de algún modo nuestra concepción del mundo. Por lo tanto, yo quisiera retomar la pregunta, ¿cómo ha impactado la guerra? ¿En qué medida nos da que pensar esta guerra? ¿En qué medida nos hace cuestionarnos nuestra, por ejemplo, dependencia de unos países de otros? Ya los ponentes han mostrado cómo una problemática que se lleva a cabo en Rusia puede afectar la economía mexicana o de Latinoamérica. ¿En qué medida los precios se alzan o bajan? Y yo creo que esa influencia que se tiene en unos países sobre otros es de nuevo importante volver a pensar. Es decir, nuestra dependencia global. Ahora, creo que esta tercera pregunta se relaciona mucho con la problemática y la pregunta que el maestro Ernesto lanzó. Cuando hablamos de ganar, de perder, quisiera problematizar la pregunta. Sería cuestionable ver en qué medida se gana y en qué medida se pierde, especialmente hablando en cuestiones políticas o en cuestiones económicas. Voy a poner un ejemplo de esta problemática. En un foro de discusión entre varios especialistas, especialmente de Europa, hay un periodista alemán, no sé si lo ubican, y la verdad les recomiendo mucho ese debate para intentar también informarse cuál es la opinión y cuál es la postura de Occidente o de los países occidentales ante esta disputa. Burkhard Birke dice, es un periodista alemán, dice: a mí la postura alemana es, bueno, hay que sancionar a Rusia, que Alemania pague los precios altos, que Alemania pase un invierno crudo, que las personas pasen esta austeridad, pero todo sea porque ninguna guerra vuelva a pasar sobre la libertad de otro país. Esa es una postura, por ejemplo. Hay otra postura de otra periodista también, Carmen Valero, que dice: la problemática no se puede solucionar solamente sancionando económicamente, sino que en la medida en que hablamos de geopolítica y de economía global, tenemos que encontrar soluciones que tengan en mente a todos los países y a todas las naciones involucradas. Y a mí me parece que el impacto que tiene la guerra, especialmente en México, es que nosotros estamos pensando en qué medida estamos influenciando o en qué medida estamos influenciados por otros países. No en un mal sentido, sino en nuestra dependencia global. En este sentido, y para terminar, creo que el impacto que tiene en México es que nos pone a pensar cómo encontrar soluciones globales a las políticas que ocurren en el mundo. Y yo creo que ese impacto es sumamente valioso. En la mesa anterior,
el maestro Carlos Cruzado, dice, si estuviéramos nosotros en una guerra o si estuviéramos en la situación de Ucrania, de Rusia, probablemente no estaríamos conversando en un foro, sino que estaríamos haciendo cualquier otro tipo de cosa menos intentando pensar. Y creo que es una situación bastante favorable que nosotros estemos reunidos para pensar este tipo de problemas. Y bueno, esa es mi participación. Pues bien, ¿cómo ha impactado la guerra en América Latina y México? Pues Naciones Unidas dicen lo siguiente, que habrá un menor crecimiento, cosa que ya habíamos escuchado, que venimos escuchando incluso en esta mesa y en noticias internacionales y nacionales, que habrá una mayor inflación para América Latina y el Caribe, que habrá una gran inestabilidad laboral y que la creación de empleo será más lenta. Así es que si alguien intenta incursionar en el mercado laboral, probablemente tardará un poco más en acceder a este mercado laboral. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, menciona prácticamente lo mismo, que hay una desaceleración económica, que hay una mayor inflación y que hay una lenta e incompleta recuperación de los mercados laborales. Y pues bien, para cerrar mi intervención, la cual pretendo que sea muy breve, el Fondo Monetario Internacional, en la actualización de perspectiva de la economía mundial que publicó en julio de este año, cuando habla de las proyecciones de crecimiento, de las perspectivas de la economía mundial, señala pues el crecimiento del Producto Mundial, pero de todo el mundo, pero señalaré o les mencionaré nada más de América Latina y el Caribe. Para el 2021 tenía 6.9%, para el 2022 el 3%, y para el 2023 hay una disminución al 2%. Y para México, o sea, si estos números eran bajos, para México aún son menores. En el 2021 se manejaba un 4.8%, les recuerdo que estoy hablando del PIB real. Para 2022 de 2.4% y finalmente la proyección para 2023 es aún menor de 1.2%. Con estos números tan crueles, por así decirlo, termino mi participación. Gracias. Muchas gracias. Antes de pasar a la última pregunta, quisiera nuevamente saber si alguien tiene una inquietud respecto de lo que acaban de comentar nuestros profesores, profesoras el día de hoy. Bien, parece que no, extrañamente después de 3 preguntas todavía no hay no hay inquietudes, veremos si al final. La cuarta y última pregunta es muy interesante en relación a todo lo que han expuesto en torno de estos impactos, y es: por los efectos de la guerra, ¿se espera una pronta recuperación? Y quisiera que pudiéramos concluir esta ronda justamente como comenzamos, con el profesor Diego, por favor. Bueno, pues creo que en el mensaje de los compañeras y compañeros de la mesa básicamente es en el sentido no tan positivo. Pues desde mi punto de vista considero que no va a ser tan fácil o tan pronta la recuperación, ya sea a nivel global o a nivel regional. No solo por la guerra, insisto, es difícil establecer cuáles son los elementos que hacen parte de la guerra o que son generados por la guerra y cuáles son los que están generados por otros elementos vinculados con la situación en Estados Unidos o lo que acabo de mencionar hace poco sobre China. Pero si lo metemos todo dentro de un mismo conjunto,
y vemos que al interior de ese conjunto las relaciones entre todos estos elementos son relaciones que se refuerzan. Entonces, digamos, si pensamos un poco en esta idea de la complejidad, de que las cosas están relacionadas unas con otras y es que estos elementos se van reforzando, podemos estar, a medida que la guerra continúa y ahorita llega invierno, y pues los que conocen esto de la guerra saben que Rusia es muy fuerte en invierno, entonces cuando estos elementos se refuerzan, se retroalimentan mutuamente, pues parece que el resultado no es el resultado que esperamos, que es que las sanciones tengan un impacto, la guerra termine, Rusia digamos, deje de atacar Ucrania y la cosa de alguna manera vuelva a la normalidad, y eso haga que se reduzcan los precios de otros de los insumos que nos afectan a nosotros y el precio de las monedas mejore. No, desafortunadamente, desde lo que yo entiendo, pues la situación parece que se va a agravar un poco más y se va a generar como un efecto de causación, llamamos en economía, causación acumulativa, desafortunadamente negativo, y eso pues puede conducir a que lo que está experimentando Estados Unidos, China, Brasil, México, Colombia, que son escenarios de intentos o búsqueda hacia una mayor inflación y hacia una recesión económica, se persistan y en algunos casos concretos se agraven. Entonces, qué pena no ser tan optimista sobre la situación, pero pues básicamente pues logro a partir de lo que han mencionado mis compañeras y compañeros de la mesa, pues logro también deducir que estos impactos de la guerra no van a ser tan fáciles de solucionar, y que desafortunadamente vamos a terminar o seguir pagando más por nuestros alimentos, seguir viendo nuestras monedas depreciarse y así sucesivamente. Así está. Sí, gracias. Sí, bueno, yo no veo en lo inmediato un vencedor en la guerra. Quizás alguno de estos escenarios en donde Ucrania y el bloque occidental, la OTAN, etcétera, resultaran vencedores, o Rusia, ¿no? Y por lo tanto podríamos pensar en sus aliados reales y potenciales. No veo en lo inmediato pues un vencedor, ¿no? Eso da a pensar que las condiciones se profundizarán, ¿no? Que estamos viendo. No veo en lo inmediato que Europa Occidental cree condiciones para no ser dependiente de energéticos que en la actualidad tiene con Rusia, ¿no? No lo veo en este año, ¿no? Creo que implica un alto costo, pues, en términos económicos, crear las condiciones, digamos, de infraestructura para obtener abastecimiento de energéticos, carbón, gas y petróleo, ¿sí? Que le abastece actualmente Rusia aún, ¿no? Por lo tanto, creo que las condiciones estructurales que se vienen planteando a nivel de División Internacional del Trabajo va a permanecer, ¿no? En la actualidad. Ahora, quiero situarme un poco a nivel de México y quizás, ¿no? Países de América Latina. Me parece que esta cuestión, ¿no? Implica un reto en términos, se habla de estanflación, estancamiento e inflación. Bueno, están los países tomando medidas, ¿no? Para contrarrestar estos efectos, ¿no? En México, por ejemplo, se han tomado medidas económicas para contrarrestar el incremento de los precios, ¿no? México depende muy poco de Rusia y de Croacia en general en términos comerciales, pero Ucrania, pero sí en cuanto a esta parte que tiene que ver con los alimentos, los fertilizantes, sí depende en buena proporción
de Ucrania, ¿no? Por ejemplo, y eso, bueno, ha contribuido a que se incrementen los precios. Pero me parece a mí, lo que quiero plantear es que, como en otros momentos en la historia, ¿no?, de este país y de países de América Latina, en que las economías del mundo vierten su riqueza, ¿no?, sus inversiones hacia economías de guerra, ¿sí? Pues de alguna manera desatienden, ¿no?, mercados que tienen que ver con productos que necesitan, que demandan otros países, ¿no?, como de América Latina, como México, etcétera. Me parece entonces, quiero ver y veo pues por la presencia de presidentes con proyectos nacionalistas, ¿no?, en América Latina, que este momento, esta coyuntura, este contexto plantea la posibilidad de una oportunidad, ¿no?, de vertir sus esfuerzos, sus energías, sus recursos hacia un proyecto más de carácter nacionalista y no entreguista, ¿no?, digamos, hacia los intereses de los capitales extranjeros, ¿no? Entonces, yo quiero ver esa posibilidad, ¿no? Claro, en México las condiciones económicas no son tan favorables, pero me parece que hay indicios que tienen que ver, ¿no?, con favorecer la producción pública, ¿sí? Y que bueno, puede ser un inicio claro, ¿no?, de un proyecto, ¿no?, hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, pienso en esa posibilidad, ver la coyuntura como oportunidad, ¿sí?, para tener mejores resultados económicos, claro, sociales también, es muy importante el bienestar, ¿no?, de las familias, de las poblaciones, de los distintos sectores, y bueno, pero bueno, estamos hablando de 2, 3 años, ¿no? Quizás más tiempo. Muchas gracias. Pues bien, hasta el momento hemos estado mencionando los efectos y que tristemente han sido en su mayoría negativos, ¿no? Desaceleración económica, aumentos en los precios que significan inflación, estas movilizaciones sociales, inestabilidad laboral, como lo comentaba la maestra, y que todo al final pues repercute o resulta de una desaceleración económica, ¿no? Para responder a la pregunta sobre si estos efectos de la guerra se vislumbra una pronta recuperación, pues pudiera de manera directa responderse a un no, ¿no? Es complicado que ante esta situación y todavía sumándole que apenas se venía recuperando de un proceso pandémico, de una emergencia sanitaria, y que todavía le sumen una guerra, bueno, la recuperación evidentemente no iba a ser pronta, ¿no? Y más porque existen estos problemas estructurales ya bien enraizados que es difícil poder someterlos, difícil poder recuperarlos, por ejemplo, en el mercado laboral, ¿no? La pandemia deja un rezago en el mercado laboral importantísimo, un aumento en la informalidad, un aumento en las precariedades de las condiciones laborales, y pues al final creo que esa es la parte fundamental, ¿no? Existe justo este indicador de riqueza, el Producto Interno Bruto, que de una de las tantas maneras de poder medirlo está a partir de distribuir el consumo, la inversión, el gasto de gobierno y las exportaciones netas. Si no existe empleo, pues la gente no va a poder consumir. Si no existe consumo, la gente no va a demandar productos, por lo tanto, esa producción, los inversores, las empresas no la van a generar, y bueno, entonces empieza este decaimiento de la economía, ¿no?, a grandes rasgos. Sumado o tomando como referencia la gráfica, vemos que pues sí, en algunos países ya hay una cierta recuperación, pero justamente y tristemente a los menos desfavorecidos la recuperación siempre va a ser lenta, siempre va a ser en función de pues de estos personajes que van a tener pues mayor interés, mayor poder político, y que pues
no van a sumar a tratar de recuperar la aceleración. Sí, creo que todavía no nos recuperamos de la crisis del 2008, ¿verdad? Pero, digo, al final se busca por lo menos, si no un crecimiento alto, tener controlado estas variables económicas, ¿no? Los ingresos, los salarios, la inflación. Y bueno, yo quisiera cerrar con una cita que encontré, ¿no? Existe cierto potencial positivo si la guerra en Ucrania termina antes de lo esperado, pero podrían surgir riesgos sustanciales a la baja si la lucha persiste durante mucho tiempo o si el conflicto se intensifica. Hoy día podremos decir que hay una desaceleración porque, bueno, llevamos 7 meses, pero el problema va a ser que cómo se va a sostener la guerra si esto todavía durará más años. Bien, pues creo que las observaciones y las previsiones generales que tenemos no solamente en la mesa, sino también en los foros de discusión, es que este problema llegue a tomar más tiempo de lo que, digamos, debería tomar o del tiempo que nos podría beneficiar o podría beneficiar. Creo que ese aspecto eh, tiene que ser tomado en cuenta, es decir, que esta problemática va a estar presente y va a requerir también de nuestra atención. Ahora, el que este tipo de problemas se hagan presentes y que también requieran de nuestra atención, creo que, bueno, yo lo quisiera retomar como un punto que es una especie de llamado de atención. Este conversatorio, de nuevo, fue lanzado con vistas a abordar este tipo de problemáticas, especialmente para ustedes, es decir, que ustedes puedan también formar parte y tomar parte y tener una formación sobre qué es lo que está sucediendo, cuáles son los análisis y observaciones que se tienen. En este sentido, creo que la problemática no solamente insta a decisiones geopolíticas que tomen en cuenta a las naciones, sino también que ustedes puedan tener, lo podríamos llamar como herramientas, un aspecto analítico de los problemas, para que estos problemas no pasen desapercibidos o para que sean tomados a la ligera. Entonces, por un lado veo que la problemática va a continuar, que las problemáticas van a afectar, y sin embargo creo que de todos modos tendríamos que seguir cautelosos sobre este tipo de problemas, y eso solamente se gana, bueno, estando aquí, discutiendo, debatiendo, charlando también, intentando conversar y echando luz sobre este tipo de problemáticas. Entonces, bueno, es mi única observación que tengo para agregar por ahora. Bueno, recordando la pregunta, ¿los efectos de la guerra, por los efectos de la guerra se espera una pronta recuperación? Pues, ¿qué más quisiera decir que sí? Pero pues no, la verdad es que haciendo la reflexión de lo que se escucha, si bien decía la maestra Kenia hace un momento, si todavía no se supera los efectos de la crisis del 2008, o sea, ya cuántos años tenemos de eso y todavía no tenemos la superación de esos efectos, entonces ahora estos efectos la verdad es que están a muy largo plazo. Lamentablemente, ayer cuando revisaba algunas notas respecto a esta situación, se decía que los impactos de una crisis internacional, mundial, en este caso ocasionada por el conflicto Ucrania-Rusia, siempre van a tener repercusión en las economías más débiles. Tristemente, países en desarrollo, como pues el nuestro, va a tener efectos pues negativos, y estos efectos negativos pues van a estar a lo largo de los años, tristemente. Ahorita que estaba escuchando las reflexiones de mis compañeros, pues es muy triste, o sea, de verdad es una tragedia el escuchar que hay desaceleración, inestabilidad laboral, movimientos sociales ocasionados por esto mismo, inflación, estanflación, desempleo, o sea, todas las variables macroeconómicas que están teniendo impacto, su impacto no es positivo,
muy por el contrario, es un impacto negativo y vamos a tener lamentablemente las repercusiones. ¿Y quiénes? Pues ustedes, nosotros, todos, o sea, reitero, cuando quieran incorporarse al mercado laboral, les costará más trabajo. Cuando quieran acceder a comprar más bienes de consumo básico, de la canasta básica, pues tendrán que recortar ese consumo. En fin, y de hecho esos efectos pues ya los estamos viviendo, por lo cual, y reiterando mi respuesta a esta pregunta, no se tendrá una pronta recuperación. Gracias. Pues muchísimas gracias por este tan interesante y nutrido conversatorio. Se han planteado desde distintas ópticas económicas, sociológicas, filosóficas, etcétera, cómo abordar el análisis de los impactos económicos y justamente pues a manera de pues casi de conclusión se da esta cuarta pregunta, ¿no? Donde ya nos explican qué es lo que se espera en torno de este escenario que incluso pues ya ha llevado más tiempo del esperado en cuanto al conflicto. A menos que tengan alguna otra inquietud, pregunta, que hayan tomado nota, o incluso si quisieran hacer algún comentario que no necesariamente sea pregunta, por allá, por favor. Buenas tardes. Hace rato estaban tomando en cuenta las sanciones y bueno, mi pregunta sería es que si habría una respuesta por parte de quien está siendo sancionado en cuanto a las armas, o no sé, tomándolo así muy en el futuro, como habría pasado en Alemania con el Tratado de Versalles. No sé, esa sería mi cuestión, no sé si me di a explicar bien. Gracias. La pregunta sería, ¿cuál sería la reacción rusa ante las sanciones económicas? No sé si alguien quisiera responder. Sí. Bueno, algo se ha comentado, ¿no? La maestra comentó, ¿no? En relación a lo que está haciendo Rusia en lo interno, ¿no? Digamos, para contrarrestar el efecto económico comercial de las medidas económicas, ¿no? Habló de incrementos salariales, ¿sí? También bueno, no solo en el aparato estatal, ¿no? Sino también en acuerdo con empresas, grandes empresas rusas, ¿no? Que están, que tomaron esta medida, ¿no? Y me parece algo importante, ¿no? Está esta cuestión de tratar de establecer o relaciones financieras más estrechas con Asia, en particular con China, ¿sí? Bueno, a Rusia se le expulsó de un organismo en donde se establecían infinidad de relaciones financieras, además de flujo de información, los llamados SWIFT, ¿no? Que a donde hay, bueno, millares de bancos a nivel mundial y que facilitaba las transacciones financieras, ¿sí? Entonces, bueno, las relaciones comerciales entre Rusia y China, bueno, pues son un potencial ahí que, bueno, al menos en el corto plazo se ve como una posibilidad, ¿no? de favorecer, de contrarrestar. No es sencilla la salida, ¿no? O la medida tomada. Asimismo, la cuestión de
de tratar de canalizar lo que Europa Occidental, ¿no? Digamos, países como Alemania, tan dependientes del gas ruso, crear infraestructura que le permita canalizar, exportar esto que no exportaría ya hacia Europa Occidental, hacia Asia, ¿sí? Y requerirá de muchos recursos, pero me parece que son medidas que se están tratando de realizar de forma acelerada, ¿sí? Pero sin tener aún un impacto económico importante. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, hacia este año 2022, pues Rusia finalmente va a tener un decrecimiento, ¿no? De eso no lo salva nada, pues, ¿no? Un decrecimiento importante, lo veíamos en la gráfica, ¿no? Del Producto Interno Bruto. Bueno, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Es lo que se produce, ¿no? De bienes, ¿no? Y servicios en un país determinado, ¿no? Generalmente se contabiliza esto en un año. Entonces, no, en el corto plazo, en lo inmediato, pues las medidas que está tomando Rusia, pues no tienen un efecto que contrarreste esa caída económica, ¿sí? Entonces, bueno, eso está ahí presente. No sé si… Yo quisiera agregar algo súper breve respecto a tu pregunta. Ante las sanciones económicas que se le impusieron a Rusia, una de las primeras actitudes que tomó Rusia fue disminuir la cantidad de suministros de energía. Por ejemplo, gas. El gas que le suministra a Europa lo recortó en 1/3 de su capacidad, lo cual está haciendo que se escasee el energético en Alemania y en otras partes de la Unión Europea, y además de esta escasez produce un incremento en los precios de este bien. Entonces, ya hay una respuesta de Rusia. Ok, si tú me sancionas, entonces yo también te voy a recortar ciertos suministros. Adicionado a eso, también estaba obligando a ciertos países a que le pagaran, pero no en su moneda, sino que Rusia pedía que se le pagara en moneda rusa, en rublo, lo cual también es otra contraofensiva de Rusia. Ok, me está sometiendo, pero también te doy mis condiciones a eso. Pues es como la más clara respuesta que se puede dar como en lo inmediato. O sea, tú me atacas con esta sanción económica, yo te ataco con esto. Y una cosa más que estaba viendo es que hay un lugar en Rusia, en una frontera de Rusia, en donde están quemando gas. Están quemando gas para liberar el gas, y en esta liberación de gas también lo están haciendo para mostrarle a la Unión Europea que están desechando lo que ellos tanto necesitan, ¿no? Y con esto cierro reiterando el crudo invierno de Alemania gracias a la contraofensiva rusa y de otras partes de la Unión Europea. Gracias. Excelente, pues muy buena y nutrida mesa. Gracias a quienes permanecieron hasta el final. Y recuerden que continúan las mesas, ya sea porque no puedan permanecer aquí en el siguiente turno. Les recordamos que las mesas van a ser transmitidas, grabadas y compartidas a través de Pulso TV, del canal de YouTube. Por si desean ahondar en algún tema en específico, lo pueden hacer. Y pues muchas gracias a todas y a todos. Continuamos con el programa.